Hola, hola, mis queridísimos adictos a las telenovelas turcas. ¿Cómo están? Espero que fenomenal, y si no, pues espero que este vídeo les alegre el día. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les encanta, los chismes jugosos, el drama que nos engancha, y por supuesto, nuestras amadísimas series turcas. Pero no vamos a hablar de cualquier serie, hoy vamos a explorar esas historias donde el amor y la fama chocan como dos trenes a toda velocidad, donde los personajes se ven obligados a tomar elecciones difíciles, a veces, incluso dolorosas que nos hacen cuestionar nuestros propios valores. ¿Alguna vez se han preguntado si un actor o actriz sería capaz de sacrificar su propia felicidad, su propia vida personal, por seguir brillando en la pantalla, por mantener su estatus de estrella? Pues hoy vamos a desglosar algunos casos que nos harán reflexionar sobre este tema tan complejo, tan humano y tan presente en nuestras vidas y en la ficción que tanto amamos. Así que pónganse cómodos, prepárense un cafecito o su infusión favorita, acomódense en su sillón preferido, y vamos a darle rienda suelta a esta conversación que seguro nos va a dar mucho de qué hablar. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, si acaban de aterrizar en este paraíso de las series turcas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí hablamos de lo que más nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos hace suspirar y llorar, el maravilloso, a veces caótico, mundo de las series turcas. Hoy el foco principal de nuestra conversación, el tema que nos va a guiar a través de este laberinto de emociones y conflictos, se centra en esa dualidad, esa constante tensión entre el amor y la ambición. Vamos a analizar cómo la búsqueda de la fama, esa necesidad de reconocimiento y éxito, a veces puede eclipsar los sentimientos más profundos, los lazos más fuertes, las relaciones que creíamos inquebrantables. Vamos a sumergirnos en historias donde los personajes se encuentran en encrucijadas, obligados a tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus vidas, decisiones que a veces les traerán gloria, pero otras veces les dejarán cicatrices imborrables. Empezaremos por desentramar esa idea que ronda nuestras cabezas, ese pensamiento que nos inquieta sobre si, tal vez, la fama puede ser una especie de droga, una adicción que consume a quienes la alcanzan, que los transforma y los lleva a sacrificar otras facetas de sus vidas, incluso aquellas que en un principio parecían esenciales, como el amor, la amistad, la familia, la tranquilidad. Vamos a ver ejemplos concretos, vamos a diseccionar escenas y situaciones de varias series turcas que seguro conocerán y que, tal vez, las habrán hecho pensar en este tema. La idea es que al final de este vídeo podamos reflexionar juntos, que podamos compartir nuestras ideas, nuestros puntos de vista, y llegar a nuestras propias conclusiones. No se trata de imponer una verdad absoluta, sino de generar un debate constructivo y enriquecedor. ¿Están listos para esta aventura? Pues, vamos a empezar. Vamos a iniciar nuestro recorrido por este universo de dilemas con una serie que estoy segura, a muchos les resonará como un eco de sus propias vidas, Pájaro Soñador, o Erkencikus. Sí, esa serie que nos enamoró con la química innegable, esa conexión eléctrica que se veía en la pantalla entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esta es una comedia romántica, sí, con todos los ingredientes que nos encantan, situaciones graciosas, malentendidos, encuentros y desencuentros, pero también esconde una pequeña, pero profunda, reflexión sobre el tema que nos compete hoy. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora, con una imaginación desbordante y un toque de torpeza que la hace aún más adorable, que se ve envuelta en un mundo que le es ajeno, el mundo de la publicidad, cuando empieza a trabajar en la empresa de Can, un fotógrafo aventurero, un alma libre que vive para explorar el mundo a través de su lente. A medida que su relación se desarrolla, que su amor florece como un jardín en primavera, vemos cómo los sueños de cada uno, sus ambiciones profesionales, sus metas personales, empiezan a chocar, a crear fricciones, especialmente por la necesidad de Can de viajar y explorar el mundo, una necesidad que forma parte de su esencia, de su identidad, algo que inevitablemente complica su relación con Sanem, una mujer que, aunque también tiene aspiraciones, busca un amor más estable, una vida más tranquila. Aunque Pájaro Soñador se centra principalmente en el romance y la comedia, en los enredos y las situaciones hilarantes, nos plantea una interrogante que nos hace tambalear, ¿debe la búsqueda de la realización personal, la persecución de nuestros sueños profesionales, ser a costa de una relación, a costa del amor que sentimos por otra persona? Can se debate entre sus pasiones, ese anhelo de libertad y aventura que lo impulsa a recorrer el mundo, y el amor inmenso, sincero y profundo que siente por Sanem. En cierto sentido, su amor por la libertad y la aventura,
que al final es parte de su propia identidad, de su esencia, y que lo lleva a la fama como fotógrafo, se convierte en un obstáculo, en una barrera para vivir un amor pleno, sin ataduras, con Sanem. Aunque la serie termina con un final feliz, con un epílogo que nos deja con una sonrisa en el rostro, nos deja pensando en esas decisiones difíciles, esas encrucijadas que todos enfrentamos en la vida. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar ustedes por sus sueños? ¿Y por amor? ¿Existe un equilibrio entre ambos? Seguimos nuestro viaje por el vasto universo de las series turcas, y ahora nos vamos a sumergir en un drama que nos va a tocar el corazón, en una historia intensa que nos va a dejar sin aliento, Amor en blanco y negro, o Siyabe Yazask. Esta serie es un drama romántico con toques de acción, con escenas que nos mantienen al filo del asiento, que nos muestra una relación tan intensa como un volcán en erupción, una relación turbulenta y llena de altibajos entre Ferhat, un asesino a sueldo, un hombre con un pasado oscuro, un alma atormentada, y Asli, una cirujana idealista, una mujer con un corazón de oro, una profesional que vive para salvar vidas. Sí, lo sé, una combinación explosiva como dinamita pura. A medida que su relación se profundiza, que el amor empieza a germinar entre ellos como una flor en el desierto, Ferhat se da cuenta de que está cambiando, de que Asli está sacando a la luz su lado humano, ese lado amable y sensible que él había enterrado hace mucho tiempo en lo más profundo de su ser. El problema es que el mundo de Ferhat es un mundo peligroso, un mundo de sombras, un mundo donde la fama, la reputación como sicario es su realidad, es su prisión, es la armadura que lo protege de sus propios demonios. Su reputación, su poder en el bajo mundo son un obstáculo, una pared que se interpone en su relación con Asli. Él tiene que tomar la decisión más difícil de su vida, tiene que dejar atrás su vida anterior, su pasado delictivo para poder darle una oportunidad a su amor, para construir un futuro al lado de la mujer que ha conquistado su corazón. Y aquí es donde vemos ese choque entre la ambición, en este caso no por la fama en el sentido tradicional, no por el reconocimiento público, pero sí por el poder y la influencia en el submundo criminal, y el amor puro, sincero y desinteresado. Ferhat debe elegir entre la vida que siempre ha conocido, la vida que lo ha definido, y la vida que empieza a soñar al lado de Asli, una vida llena de luz, de esperanza, una vida que nunca creyó posible. Esta serie es un ejemplo claro y contundente de cómo las decisiones que tomamos en la vida, las ambiciones que perseguimos, pueden afectar nuestras relaciones, pueden poner a prueba los lazos más fuertes y, en ocasiones, incluso obligarnos a sacrificar lo que más queremos, a renunciar a una parte de nosotros mismos para poder alcanzar la felicidad al lado de la persona amada. Ahora hagamos un salto cuántico en nuestro viaje por las series turcas, cambiemos de registro y vayamos a otra historia que nos muestra una perspectiva diferente de esta misma problemática, una historia que nos va a llevar a la alta sociedad de Estambul. Hablemos de Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de O.C. Esta serie juvenil de drama y romance con todos los ingredientes que nos enganchan, amores adolescentes, intrigas familiares, conflictos sociales, se centra en la vida de Yaman, un chico que viene de un barrio humilde, un joven con un pasado difícil, que se ve catapultado al mundo de la alta sociedad de Estambul, a un mundo de lujo, de glamour, un mundo donde el dinero parece comprarlo todo. Él se enamora perdidamente de Mira, una chica popular y adinerada, una mujer que parece tenerlo todo, belleza, inteligencia, popularidad y una familia influyente. Aunque en principio la serie explora principalmente el choque de clases, las diferencias sociales que los separan, y el romance juvenil, con todas sus emociones a flor de piel, también nos muestra cómo los personajes deben enfrentarse a las expectativas sociales, a las ambiciones de sus familias, a las presiones de un entorno que les exige cumplir con ciertos roles y expectativas. Yaman, por ejemplo, se esfuerza por encajar en ese nuevo mundo, por no perder sus raíces, por no olvidar de dónde viene, mientras intenta labrarse un futuro, mientras intenta alcanzar sus propios sueños y al mismo tiempo mantener una relación con Mira. Una relación que también se ve influenciada por su estatus social, por las aspiraciones que sus padres tienen para ella, por el peso de un apellido que conlleva responsabilidades y obligaciones. El deseo de Yaman de tener una vida mejor, de superar las dificultades que ha enfrentado, que en parte se puede asociar con una especie de ambición, choca con su realidad, con sus sentimientos, pues en algún momento tiene que decidir si seguir el camino que se le impone, el camino que otros han trazado para él, o defender sus propios deseos, sus propios anhelos, incluyendo el amor que siente por Mira. Además, Mira también tiene que lidiar con sus propios demonios, con la presión de su entorno social,
con las expectativas de su familia y con su propia ambición de triunfar como artista, de alcanzar sus metas personales, lo que a veces la lleva a tomar decisiones que afectan su relación con Yaman, decisiones que los distancian y los hacen tambalear. Esta serie nos muestra que incluso en un contexto más juvenil, donde las emociones están a flor de piel y la búsqueda de la identidad es el pan de cada día, la ambición y el amor pueden convertirse en fuerzas que se contraponen, en dos imanes que se repelen, en una lucha constante por el control. Ahora y cambiando completamente de registro, dejando atrás los dramas juveniles y los romances intensos, vamos a hablar de una serie que muchos aman por su trama llena de intriga, de secretos que se esconden tras las paredes de un hogar, por personajes que nos conmueven y nos hacen reflexionar sobre la realidad que enfrentan muchas mujeres en el mundo, Mujer o Khan. Sí, la historia de Bahar, una madre luchadora, una mujer valiente que lucha con todas sus fuerzas por sacar adelante a sus hijos tras quedar viuda, una historia que nos ha robado el corazón a muchos. Esta serie es un drama familiar muy intenso, una historia que nos conmueve hasta la médula, que nos hace reflexionar sobre la fuerza de una mujer para superar las adversidades, para salir adelante ante las dificultades, para proteger a su familia por encima de todo. Aunque a primera vista no parece encajar en nuestro tema principal, si nos fijamos un poco, si observamos con detenimiento las dinámicas entre los personajes, podemos ver que la serie también explora, de una manera sutil, el conflicto entre la ambición y el amor, especialmente cuando se trata de la necesidad de algunos personajes de alcanzar el éxito, de ascender socialmente, de mantener su imagen social, incluso a costa de sus relaciones, incluso a costa de dañar a aquellos que supuestamente aman. Si bien el tema central es la lucha por la supervivencia, por la dignidad, por el amor maternal, algunos personajes como Sirin, la hermanastra de Bahar, nos muestran cómo la envidia, la ambición desmedida, el egoísmo más puro pueden destruir las relaciones familiares, pueden envenenar el alma de una persona y llevarla a cometer actos atroces. Sirin está dispuesta a cualquier cosa para obtener lo que quiere, incluso a hacer daño a su propia familia, a manipular y mentir con tal de salirse con la suya. La ambición en este caso se convierte en un veneno que corroe su alma, que la deshumaniza y la lleva a tomar decisiones muy cuestionables, decisiones que afectan profundamente a quienes la rodean, dejando cicatrices imborrables. Y aunque este no es el tema principal de la serie, la trama muestra cómo las ambiciones personales pueden generar daño a nuestros seres queridos, pueden poner en peligro la estabilidad y la armonía de nuestro entorno. La historia de Bahar también nos muestra cómo la lucha por la supervivencia, la necesidad de proteger a sus hijos, puede llevarnos a anteponer el bienestar de nuestra familia a cualquier otra cosa, a incluso sacrificar nuestros propios deseos y sueños por el bienestar de nuestros seres amados, una demostración de que el amor puede ser la fuerza más poderosa y que puede llevarnos a cometer actos heroicos. Y ahora, regresando a las comedias románticas, a las historias que nos sacan una sonrisa y nos hacen suspirar, vamos a recordar otra serie muy popular, una historia que nos ha cautivado con sus enredos y sus personajes carismáticos, Te alquilo mi amor, o Kiralk Ask. La historia de Defne y Homer, una historia que inicia con un contrato con un acuerdo que parece poco romántico y termina convirtiéndose en una gran historia de amor, es una de las más queridas por los fanáticos de las series turcas. Una historia que nos muestra que el amor puede surgir de los lugares más inesperados. Aunque la trama central se basa en el romance, en la química innegable que se percibe en la pantalla entre los protagonistas, la serie también nos muestra cómo los sueños profesionales, las ambiciones personales y la necesidad de mantener una imagen pública pueden complicar las relaciones amorosas, pueden generar malentendidos y situaciones dolorosas. Homer es un exitoso diseñador de zapatos, un hombre dedicado a su trabajo, un perfeccionista que ha alcanzado la cima de su carrera gracias a su esfuerzo y su talento. Esta misma ambición, este mismo deseo de destacar, de ser el mejor, a veces lo ciega a lo que sucede a su alrededor, lo hace insensible a las necesidades de los demás y lo lleva a tomar decisiones que afectan su relación con Defne, decisiones que a veces lastiman a la mujer que ama. Defne, por su parte, es una chica humilde con una gran necesidad de sacar adelante a su familia, una joven que ha tenido que luchar por sobrevivir y por eso acepta un trabajo donde se ve obligada a mentir, a ocultar su verdadera identidad y a representar un papel, y esto termina afectando a su relación con Homer, creando barreras y desconfianza. Esta serie, con su tono divertido y romántico, nos plantea la cuestión de cómo el éxito profesional, la necesidad de mantener una imagen pública, puede interponerse en el camino del amor como la ambición, aunque no sea mala en sí misma. Si no se maneja correctamente puede terminar generando daño a las personas que amamos, puede crear una distancia que parece insalvable.
Esta serie nos hace pensar sobre cómo equilibrar nuestros sueños con nuestras relaciones, sobre cómo encontrar un punto medio donde podamos crecer personal y profesionalmente sin sacrificar nuestro corazón, sin renunciar al amor y a la felicidad. Llegamos al final de este recorrido, al final de este viaje a través de algunas de las series turcas que nos hacen reflexionar sobre el choque entre la fama y el amor, entre la ambición y la felicidad. Hemos visto cómo en diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso, este tema se presenta de diferentes maneras, pero siempre nos hace pensar sobre nuestras prioridades, sobre los valores que rigen nuestras vidas y sobre las decisiones que tomamos en el día a día. En Pájaro Soñador vimos cómo la búsqueda de la libertad personal, el anhelo de explorar el mundo, puede complicar un romance, puede crear una brecha entre dos personas que se aman. En Amor en Blanco y Negro fuimos testigos de cómo una vida dedicada al poder y a la fama en el bajo mundo, una vida llena de peligro y oscuridad, puede obstaculizar un amor verdadero, un amor que surge de la luz. En Medcezir vimos el choque entre clases sociales, las diferencias económicas y las ambiciones personales que pueden afectar una relación juvenil, un amor que se abre paso entre la incomprensión. En Mujer observamos cómo la ambición desmedida, el egoísmo y la envidia pueden destruir una familia, pueden envenenar el alma y causar un daño irreparable. Y en Te alquilo mi amor reflexionamos sobre cómo los sueños profesionales, la necesidad de destacar y el deseo de alcanzar el éxito pueden interponerse en el camino del amor, pueden crear una barrera invisible pero muy real. Todas estas series nos dejan una gran lección, una reflexión profunda que nos invita a cuestionar nuestras propias vidas, que encontrar el equilibrio entre nuestros sueños, nuestras ambiciones y nuestras relaciones no siempre es fácil, que a veces es necesario tomar decisiones difíciles, que no siempre es posible tenerlo todo, que a veces debemos elegir entre dos caminos que parecen igualmente válidos. Y ahora, antes de despedirnos, antes de cerrar este capítulo de nuestra conversación, me gustaría saber qué piensan ustedes, mis queridos adictos a las series turcas. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Se han sentido identificados con alguno de los personajes? ¿Creen que la fama siempre conlleva un sacrificio en el amor? ¿Creen que es posible tenerlo todo? ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar ustedes por sus sueños? Y por amor. Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, que compartan sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias. Me encanta leerlos, me encanta conocer sus puntos de vista, me encanta que formen parte de esta comunidad que comparte la pasión por las series turcas. Y como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo, por quedarse hasta el último minuto de esta conversación. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que haya generado en ustedes nuevas reflexiones sobre este tema que nos toca a todos de alguna manera. No se olviden de darle me gusta si les ha parecido interesante, de compartirlo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que aman las series turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo nuevo que compartir sobre nuestras series favoritas. Recuerden que aquí hablamos de lo que más nos gusta, las telenovelas turcas, todos sus secretos, sus chismes, sus dramas, sus romances y todos los temas que nos hacen suspirar y reflexionar. Así que los espero en el próximo vídeo con más chismes, más análisis, más conversaciones apasionantes y más drama de nuestras series favoritas. Hasta la próxima.